Colosenses capítulo 1 y versículo 12 dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos pasajes, estos versículos que hemos leído contienen muchas verdades profundas, en la cual pues hoy no nos vamos a detener tanto en cada una de estas verdades, pero queremos aprender algunas cosas, extraer algunas cosas de lo que estos versículos nos están diciendo. Algo que todo cristiano debe de entender es que debemos entender nuestra condición de pecado, nuestra condición caída. Debemos entender la posición que teníamos antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros, para saber lo grande que Dios ha sido al darnos esta salvación. Estos versículos exaltan la realidad de que Dios es el que ha hecho lo que hemos recibido. Y el hecho de que reconozcamos que Dios ha hecho lo que hemos recibido es que el escritor, el apóstol Pablo, nos recuerda que el pueblo de Dios, los cristianos, los que han recibido al Señor, deben de ser las personas más agradecidas en la faz de la tierra. Deben de ser las personas más alegres, más gozosas, más agradecidas de cualquier persona sobre la faz de la tierra. Y eso es algo que lo vemos a menudo en las cartas de Pablo y a través de la Biblia, del agradecimiento que los que pertenecen al Señor deben de tener al saber lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso es lo que queremos recalcar hoy, estimado hermano, de que debemos recordar lo que Dios ha hecho para vivir una vida agradecida por lo que Dios ha hecho. Todos nosotros pasamos por dificultades, todos nosotros pasamos problemas, todos nosotros pasamos por tribulaciones, pero nada de lo que pasamos se compara a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no lo digo para trivializar algún momento difícil que usted esté pasando, pero cuando entendemos que lo que Dios ha hecho por nosotros, nadie más lo pudo haber hecho. Nadie más tenía la capacidad, tenía el poder, tenía la voluntad de hacerlo, sino solo Dios. Y si Él no actúa, si Él no hace lo que ha hecho, no tendríamos esperanza. No tendríamos vida eterna, no tendríamos lo que Dios nos ha dado en el día de hoy. Y por eso el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Colosenses, de la carta a Colosenses, el apóstol Pablo comienza con la frase: con gozo dando gracias al Padre. Comienza con un lenguaje de agradecimiento. Pablo está en una oración diciéndole a los hermanos de Colosas que Pablo estaba orando por ellos. La semana pasada vimos desde el versículo 9. Y cuando leemos desde el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Pablo le recuerda que ora por ellos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo le está diciendo la petición de él, la oración de él por ellos. Y luego dice: con gozo dando gracias al Padre. Ese es un tema que Pablo repite a menudo. Él da gracias a Dios, él da gracias a Dios. Y les
impulsa a ellos, les exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros a dar gracias a Dios. Note lo que dice versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre está agradeciendo al Señor. Y siempre está agradeciendo al Señor por lo que el Señor está haciendo. Y por eso en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre. Y da una serie de cosas que Dios ha hecho. Y lo primero que dice, ¿por qué debemos estar agradecidos? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? ¿Por qué debemos reconocer a Dios? Que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Porque Dios el Padre nos hizo aptos. ¿Qué significa la palabra aptos? Significa capacitados. Significa que nos dio la fuerza, la capacitación, la habilidad. Dios el Padre nos hizo aptos, nos capacitó. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Podemos analizar varias cosas. Primero, es algo que Dios ya ha hecho. Nos hizo aptos. Si somos del Señor, Dios nos ha capacitado. Pero nos ha capacitado ¿para qué? Nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz, para tener parte de la herencia de los santos en luz, para ser participantes de lo que los santos han de recibir. Pablo ya les recuerda a ellos en el versículo 5 de esa esperanza. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tenía una esperanza reservada en los cielos. Y en el versículo 12 les recuerda, deben de estar agradecidos porque Dios nos ha capacitado. Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nos da a entender que si Dios no nos capacita, entonces no podemos participar de esta herencia. Si Dios no nos hace aptos, no tenemos acceso a esta herencia de los santos en luz. Entonces nos recuerda que Dios ha hecho algo, nos ha dado la capacitación de participar en la herencia de los santos en luz, o en el reino de luz, o en su reino, que Dios nos ha dado entrada a su reino, nos ha capacitado para darnos entrada a su reino, que nos da a entender que si Él no nos capacita, si Él no nos hace aptos, no podemos participar de esto. No tenemos entrada en esto. Y por eso debemos estar agradecidos, contentos, alegres de que el Señor nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Número 2, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Primero, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Segundo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Que Pablo nos recuerda de que hay dos lados. Hay luz, hay tinieblas. Dios nos ha dado la capacidad de participar, nos ha dado lo que necesitamos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Que da a entender que si Dios no nos libra de la potestad, del poder, de la autoridad de las tinieblas, para darnos luz, entonces estaríamos todavía en tinieblas. Y cuando habla de tinieblas, habla de la autoridad de Satanás, de la autoridad del pecado, de la autoridad de la condenación, de la potestad de todo aquello que nos aleja de Dios y todo aquello que nos lleva a la muerte y nos lleva a la condenación eterna. Pero Pablo dice, no, debemos estar agradecidos porque Dios nos ha librado
de la potestad de las tinieblas. Volvemos a hacer hincapié en esa palabra, nos ha librado, ya ha sucedido. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, Dios la ha librado de la potestad de las tinieblas. Y si usted no ha recibido al Señor, sigue en tinieblas. No ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas que solo destruyen. Las tinieblas que solo nos separan de Dios. Las tinieblas que nos están atesorando ira, como dice Romanos, para el día de la ira y de la revelación del Señor. Esas tinieblas que el director, por así decirlo, de estas tinieblas es el que viene para matar, hurtar y destruir. Y lo vemos alrededor de nosotros en estos tiempos. Tanta destrucción, tanto robo, tanta muerte, tanto homicidio, tanta maldad. Esa es la potestad del Dios de este siglo. Pero aquellos que son del Señor, aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor, que han recibido a Jesús, han creído en Él como el Salvador de sus vidas, han sido librados de la potestad de las tinieblas, que ya no es controlado por la maldad, ya no es controlado por las tinieblas, sino que ahora tiene libertad. Jesús nos recuerda: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios el Padre nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y no solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta el momento, 3 cosas que Dios ha hecho. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha librado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Y también nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos encontró en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra desobediencia, en nuestra muerte espiritual, enemigos de Dios, alejados de sus promesas, que la ira de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros, porque la ira de Dios desciende sobre toda injusticia y sobre toda impiedad, dice Romanos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos ha salvado, Él nos ha hecho aptos para participar en su reino. Él nos ha sacado de las tinieblas, pero no solamente nos ha sacado de las tinieblas, sino que nos ha trasladado. Ha cambiado nuestra dirección, ha cambiado nuestra residencia, ha cambiado nuestro código postal, ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, Él nos traslada a la luz. Estábamos en oscuridad, Él nos traslada a la luz. Estábamos en muerte, Él nos traslada a la vida. Estábamos enemistados con Dios, hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Estábamos alejados de las promesas, ahora esas promesas son de nosotros. No teníamos herencia, ahora nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Dios ha hecho todo esto. No se nos olvide, Dios es el que ha hecho todo esto, que si Él no lo hace, no tenemos participación en nada de esto. Y por eso Pablo comienza todo este discurso diciendo, con gozo, dando gracias a Dios el Padre, porque Él ha hecho todas estas cosas. Nos ha trasladado, nos ha mudado, nos ha puesto al reino de su amado Hijo. Nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Muchas personas se arriesgan sus vidas para venir a este país, porque tienen la esperanza de que en este país hay trabajo, hay oportunidad, hay maneras de
superar sus vidas. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí es que Dios ya nos ha trasladado al reino de su Hijo, al dominio de su Hijo. Donde antes me dominaba las tinieblas, ahora me domina el Hijo. Donde antes me gobernaba el pecado y la maldad y Satanás, pero ahora me gobierna su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su Hijo. Cuando nos detenemos a meditar en eso, Dios nos ha hecho aptos, capaces para participar en la herencia de los santos. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué no estar agradecidos? ¿Qué cosa puede suceder en esta vida? Y hay cosas difíciles y dolorosas y tragedias que nos pueden suceder en esta vida, pero comparando a donde estábamos y lo que Dios ha hecho por nosotros, Pablo nos recuerda con gozo dando gracias a Dios el Padre, que nos ha dado el reino de su Hijo, que nos ha librado de las tinieblas, que ahora tenemos una herencia con los santos, que nos ha hecho capaces de participar en esa herencia. ¿Cuándo fue la última vez que le agradecimos a Dios que nos ha librado de las tinieblas? De que estamos en el reino de su amado Hijo. Y lo hacemos, estimado hermano, en una manera con humildad, con mansedumbre. No como el publicano y el fariseo que decía: Señor, gracias porque no soy como aquellos. No. Si no fuera por el Señor, yo estaría perdido todavía, estaría en condenación, estaría enemistado con Dios. Pero Dios es el que tuvo misericordia. Y Dios es el que puede alcanzar la vida de todo aquel que no le ha conocido y que no le ha recibido y que puede recibir el ser trasladado al reino de Jesús, puede recibir el ser liberado de las tinieblas, puede recibir la capacidad de participar con la herencia de los santos. Entonces Pablo nos recuerda el agradecimiento que el cristiano debe de tener por estas cosas. Y ese agradecimiento se dirige en esos versículos a Dios el Padre, con gozo dando gracias al Padre. Pero luego entra su Hijo, porque nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y hablando de este Hijo, además de participar en la herencia de los santos, además de ser librados de las tinieblas, además de ser trasladado a este reino, note lo que dice en el versículo 14: en quien, hablando de su Hijo, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Además de lo que ya nos ha dicho Pablo, también nos dice que en Jesús, en el Hijo, en su amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cada palabra en la Biblia es importante. La manera como Pablo está explicando esto es importante, porque volviendo a leerlo desde el versículo 12, note estas palabras y el hincapié que voy a hacer en estas palabras: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note que no dice que nos hará aptos, note que no dice que nos librará de las tinieblas, note que no dice que nos trasladará al reino, note que no dice que tendremos, no habla del futuro, habla del pasado, de que si hemos recibido al Señor son cosas que ya tenemos, ya hemos sido librados de las tinieblas, ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ya tenemos redención por su sangre, ya tenemos el perdón de pecados. Y esto, estimado hermano, hago hincapié en esto:
Hago hincapié en esto porque hay muchas personas, muchos cristianos en las iglesias que no tienen esta seguridad, que no tienen esta confianza, que temen que en cualquier momento el Señor se va a deshacer de ellos. En cualquier momento, por cualquier falta, por cualquier cosa que podamos hacer en desobediencia a nuestro Padre Celestial, Él se va a deshacer de nosotros. Pero las palabras que usa Pablo nos da a entender que es algo que ya tenemos, es seguro en nuestras manos, no porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, sino porque Dios decidió hacerlo y por lo tanto dice estar agradecidos, con gozo dando gracias al Padre. Entonces, en este Jesús, en este amado Hijo, dice que tenemos redención por su sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos. Somos pertenencia de Él. Él nos ha comprado. Somos de Él. En Jesús tenemos redención por su sangre. Eso lleva un trasfondo largo del Antiguo Testamento, de los sacrificios que cubrían el pecado, que la Biblia nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz y derramó su sangre por el pecado de nosotros. Y se presentó en el cielo con esa sangre que el Padre la recibió como propiciación por nuestros pecados. En Él tenemos redención por su sangre. Y en Él tenemos el perdón de pecados. En este Cristo tenemos el perdón de pecados. Esto es importante reconocer y saber. El pecado suyo y el pecado mío ya ha sido perdonado en Cristo. Ya ha sido perdonado. Nunca más me acordaré de ellos, dice la palabra del Señor. Ya ha sido perdonados. En Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. El Cordero perfecto, el sumo sacerdote, el sacrificio sin mancha, sin contaminación que se ofreció por nosotros. ¿Y por qué podemos encontrar en Cristo el perdón de pecados? Porque Dios, siendo un Dios justo, castiga el pecado y castigará el pecado en todo lugar algún día. Y usted y yo merecemos ser castigados por nuestro pecado. Y ese castigo, esa condenación es eterna, porque quebrantar una ley eterna, una ley perfecta contra un Dios eterno, un Dios perfecto, la justicia demanda que haya un castigo eterno también. Entonces, en Cristo encontramos el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo vivió, descendió del cielo y vivió la vida que usted y yo no podemos vivir, y fue a la cruz a pagar la deuda que usted y yo tenemos por nuestro pecado, y por lo tanto Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó nuestra deuda en la cruz, y el pecado que usted merecía pagar y ser castigado por ese pecado, Cristo lo pagó. Cristo fue castigado, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y recibe el perdón de pecados, una vez para siempre, salvos por la gracia del Señor. En Cristo encontramos la redención, siendo redimidos por su sangre, y el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Entonces, si usted me está escuchando hoy, está viendo esta transmisión y cree que ha hecho algo que Dios no lo puede perdonar, que se ha ido muy lejos, que ha hecho cosas que no se pueden mencionar, pero Dios sí las sabe, y por lo tanto no me puedo acercar a Dios, déjeme recordarle que en Cristo encontramos el perdón de los pecados. No hay nada que usted y yo hayamos hecho o podamos hacer que Dios no puede perdonar. No hay. Piensen lo peor que alguien puede hacer en esta vida, en toda la historia de la humanidad. Podemos hablar de
de adulterio, podemos hablar de homicidio, podemos hablar de violación, de diferentes cosas. Pero creo que estaríamos de acuerdo que no hay una cosa más terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad que el inocente Jesucristo fue crucificado en la cruz. Eso no es justo a nuestra manera de verlo. Él no lo merecía. Él era santo, era perfecto y además era el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando estaba siendo crucificado? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ese pecado tan horrendo, tan horrible de crucificar al Hijo de Dios, si ese pecado Jesús estaba diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿no ha hecho usted algo que Jesús no pueda perdonar? ¿No ha hecho usted algo que el Padre no pueda perdonar porque Jesús murió en la cruz del Calvario? En Cristo encontramos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y por eso el versículo 12 comienza diciendo, con gozo dando gracias al Padre. Y ese es un recordatorio para nosotros, hermanos, de que si hemos recibido al Señor, hemos recibido una salvación tan grande que al recordar de donde Dios nos ha sacado y hacia dónde nos ha trasladado, ¿qué más podemos hacer que estar agradecidos? Que darle las gracias cada oportunidad que tengamos, cada ocasión que tengamos, de darle las gracias por su gran misericordia, por su gran amor, porque nos ha capacitado para participar en la herencia, nos ha librado de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha redimido con la sangre de Jesús, ha perdonado nuestro pecado por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir? Y reconociendo que no merecemos nada de eso, reconociendo que no somos dignos de nada de lo que Dios ha hecho. Eso nos ha de llevar a doblar rodillas, a levantar manos, a proclamar el nombre de Dios, a agradecerle por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pienso en un canto que dice, cuando pienso en tu cruz y todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados, cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y eso es lo que Pablo nos está invitando a hacer a nosotros. Cuando pensamos en lo que hemos sido, cuando pensamos en lo que hacíamos, en lo que éramos, y cuando meditamos en lo que Cristo hizo y lo que el Padre ha hecho por nosotros, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y por eso el cristiano debe ser el más alegre, el más agradecido, el más humilde de todos en la tierra, porque reconocemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros.